Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión vespertina, que en este momento versará sobre literatura. Este evento es organizado por el Consejo Académico del Bachillerato y me permitiré retomar la alusión que hice en la sesión matutina para contextualizar la organización de este encuentro académico. Como parte de las actividades del Consejo Académico del Bachillerato y dado el interés de la Rectoría de que se promuevan más eventos académicos en el Consejo, iniciamos nuestro ciclo de didáctica de las disciplinas. ¿Qué queremos decir con esto? Abordar la función dominante del bachillerato, la enseñanza, la docencia, pero pudiendo tomar este aspecto en múltiples facetas, la planeación, las estrategias de evaluación, los componentes del proceso de docencia, etcétera. El Consejo Académico decidió poner el punto en los principios epistemológicos propios de cada campo de estudios. Este segundo encuentro académico, después del de historia, se centra en la enseñanza de la lengua y la literatura como binomio que se ha venido recogiendo desde la antigüedad. Desde entonces se asoció el estudio de la lengua al estudio del texto literario. Si bien el estudio del discurso retoma los antecedentes de la retórica, por otra parte recoge la tradición educativa del estudio del texto literario por su idoneidad, por su especial construcción, que permite aplicar variadas categorías de análisis. No abordaré sobre este aspecto, es decir, de asociar la enseñanza de la lengua exclusivamente para el texto literario, porque bien sabemos que existe un campo de estudios amplio sobre los estudios del discurso. Este campo ha sido retomado, por cierto, en los programas de lengua y literatura de nuestros 3 subsistemas de bachillerato, en especial en el CCH y en el bachillerato a distancia. De cualquier manera, con un enfoque que priva más sobre un aspecto que otro, los programas del bachillerato, me complace comunicarles, han sido actualizados de manera muy reciente. Y esto nos entusiasma para seguir trabajando en la conformación, la construcción de nuevos paradigmas. Sin embargo, en uno o en otro caso, es decir, tomar la enseñanza de la lengua específicamente sobre textos literarios o sobre una variada gama de textos, en el caso de la literatura, debemos de enfatizar preguntas clave que se presentan en todos los encuentros. Esto es, cómo despertar el interés, el gusto, la pasión, el arrobamiento, diría yo, por la literatura. Cómo transmitir, compartir con el estudiante el hechizo que ejerce el texto literario por ser un discurso altamente cifrado y en ocasiones críptico. ¿Qué necesitamos saber los profesores para hacer un tratamiento subyugante del texto literario? Pues precisamente, y para ello,
invitamos a nuestro conferencista magistral, al doctor Vicente Quirarte, a quien por principio le expresaría nuevamente el haber aceptado participar en este encuentro. Sobre sus reconocidos méritos académicos, no quisiera repetir o extender la apretada sinopsis curricular que todos tienen en su programa de mano. Solo destacaría que escucharemos muy interesados los planteamientos que hará como escritor, como literato y, claro está, como profesor. La suya será una mirada, sin duda, muy enriquecedora para todos los profesores que nos encontramos hoy reunidos. También deseamos reconocer la muy apreciada participación de nuestros académicos de la mesa de análisis, que aparecen también en su programa de mano, y de nuestra moderadora, la doctora Adriana E. Teresa, quien, por cierto, para conocimiento de todos, coordinó el documento que se elaboró en el Consejo Académico del Bachillerato sobre conocimientos fundamentales para la enseñanza media superior, que es un texto bastante vigente. Ya tendremos oportunidad en el CAP de retomarlo para conocerlo y enriquecerlo, y a ella le tocó coordinar la parte de conocimientos fundamentales de literatura. Están aquí también, por supuesto, los de lengua, a lo cual me referí en la mañana. Este será un buen referente para analizar la visión retrospectiva y prospectiva que sin duda tendremos y nos expondrán hoy. A nombre de la comisión organizadora del Consejo, cuyos nombres aparecen también en su programa, les agradecemos a todos mucho su presencia, esperando que lo que hoy se analice sea un detonador de futuras acciones académicas para que nuestro Consejo pueda apoyar el trabajo que se desarrolla en el bachillerato de nuestra universidad sobre investigación lingüística y la enseñanza de la lengua y la literatura. Nuestro bachillerato, que se ha ampliado en esta coordinación del CAP, incorpora formalmente al bachillerato a distancia de la UNAM, que no formaba parte por haber sido creado justamente hasta hacia 2007. Y también invitamos permanentemente a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, por su importancia, ya decía yo, por la cobertura que tiene de una matrícula muy grande. Así, agradezco y me voy a permitir transmitir el mensaje del doctor Leonardo Lomelí, quien lamenta no poder estar porque en la mañana nos dijo que por supuesto vendría a escuchar al doctor Quirarte, a quien me pide saludarlo muy afectuosamente, y a todos ustedes decirles que también los felicita, nos felicita por la iniciativa de organizar eventos de este tipo que no van a terminar hoy, sino que arrancan para una serie de tareas que haremos en el CAB y que con mucho gusto les compartiremos. Muchas gracias. Para continuar, vamos a recordar la dinámica que seguiremos, que fue la misma que seguimos en la mañana. Una vez concluida la conferencia magistral, procederemos a la mesa de análisis.
En el transcurso de la mesa, todos ustedes tienen en sus programas insertada una tarjeta en la cual pueden ir planteando preguntas, comentarios, y que posteriormente haremos llegar a la mesa de análisis que aquí se presentará. La enseñanza de la literatura ocupa, dentro de la fecundidad discursiva, un lugar cardinal, puesto que nos acerca a mundos posibles creados por la ficción. El lenguaje poético nos inserta en esas realidades alternativas, cuya veracidad no se sanciona empíricamente, porque pertenecen a otro orden, el de la belleza y la subjetividad. Tiene, por esto, singular sentido que Alfonso Reyes haya definido a la literatura como la verdad sospechosa. Para ahondar sobre lo anterior, demos paso a la conferencia magistral La enseñanza de la literatura en el bachillerato, que impartirá el doctor Vicente Quirarte Castañeda, por lo que solicitamos amablemente su presencia. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, doctora Zacaula. Y me emociona mucho estar ante profesores de la Escuela Nacional Preparatoria porque hace unos días mis compañeros del Colegio Nacional, el doctor Pablo Rudomín y el doctor Eusebio Lascano, estuvieron en la preparatoria hablando de cómo en esa etapa de nuestra formación es cuando se define realmente la vocación. Y una cosa que ha sido ignorada sistemáticamente por el gobierno federal, claro, nadie teníamos en mente la aparición de los temblores, pero mucho antes de la aparición de los temblores, este 2017, en mayo, cumplimos 100 años de festejar el Día del Maestro. El año 1917, durante la presidencia de Venustiano Carranza, fue aprobado el proyecto de ley que decreta el 15 de mayo como Día del Maestro. De tal modo, y desde hace 100 años, escuelas de todos los niveles de México reconocen públicamente en esa fecha el trabajo de que ante un pizarrón desvencijado enseña las primeras letras, orienta el discurso crítico del estudiante universitario o, por medio de sus páginas, sus manos o su voz, contribuye a modelar la conciencia individual y colectiva. Por eso mismo me emociona y me es altamente gratificante estar ante ustedes que libran el combate diario para despertar la vocación. Yo tuve la enorme fortuna de contar en la Escuela Nacional Preparatoria con dos profesoras que definieron mi vocación como futuro escritor, de manera particular como poeta. Yo escribía entonces cuentos, me parecía que la poesía era una ocupación secundaria y que no tenía ninguna razón de ser, cuando ahora comprendo que es una razón principal de mi existencia. En ese entonces, en preparatoria, tenía el curso de literatura con la maestra Gloria Gamiochipi de Liguori, es decir, esposa de el gran epigramista y poeta Francisco Liguori. Y ella era una mujer especialista en Agustín Yáñez, que cuando yo le mostré un cuento, me preguntó qué influencia recoge. Yo me quedé muy pensativo porque fue la primera ocasión que escuché la palabra influencia. Como buen joven insolente, yo pensaba en la absoluta originalidad y que no hacía ninguna falta leer a los demás ni recoger influencias. Por supuesto, el cuento que yo le había presentado era un fusil de mis lecturas mal asimiladas de ese entonces. Después, en quinto de preparatoria, tuve la fortuna de encontrar una profesora que definió de manera decisiva mi vocación, que fue la maestra Esperanza Meneses, en la preparatoria 2.
Yo entré desde los 12 años a iniciación universitaria, de tal manera que mi número de cuenta parece de estudiante fósil, es decir, entré el año 67, desde los 12 años soy universitario, tengo el orgullo de ser Puma desde entonces y de haber estudiado en el centro de la ciudad. Yo hubiera querido dedicar esta conferencia a mi querida y herida, pero no caída, Ciudad de México, pero pues de todo ya habíamos definido el tema antes de los sucesos del 19 de septiembre. Si ustedes no están muy cansados de esta conferencia, a las 8:30 el día de hoy, por mi querida TV UNAM, se proyectará el primero de 5 programas dedicados a la Ciudad de México, que grabamos antes del 19 de septiembre. Sin embargo, decidimos transmitirlos después de hacer un consenso con el Arqueología Nacional, que lo produjo, con el director de TV UNAM, porque finalmente esta ciudad lo que necesita es recuperar su grandeza, su nobleza debida a sus habitantes una y otra vez, como se ha demostrado. Bueno, entonces regresando al asunto de Esperanza Meneses, ¿qué fue lo que Esperanza Meneses nos dio que no nos había dado antes la Escuela Nacional Preparatoria? Uno estaba acostumbrado a que la literatura era una serie de nombres y de autores. Esperanza Meneses nos enseñó a sentir, nos enseñó que la literatura era una forma de existencia, y eso fue algo que con muchos compañeros que ahora se dedican a otras actividades más lucrativas que la literatura, pues se dieron cuenta de que esa estancia en la clase de Esperanza Meneses los marcó para siempre, los sensibilizó. Hace poco tuvimos una reunión con profesores en la Biblioteca Nacional y me enteré con gran alegría que la maestra Esperanza Meneses sigue activa, viva, y eso me da enorme gusto, y pues estas palabras quisieran ser dedicadas a ella. En la síntesis curricular que les repartió la doctora Sacaula, viene una alusión a un libro mío que de manera particular quiero, titulado Los días del maestro. Precisamente de él leí hace un momento el principio de la fecha centenaria, y es un libro que parte de Carlos González Peña, ateneísta, autor de la historia de la literatura mexicana, muchas veces utilizada, siempre criticada, pero nunca superada, y termina con una alusión a Carlos Ávila, un joven profesor muerto accidentalmente, pero que su conocimiento de la literatura, de la filosofía, de la poesía eran maravillosos. Entonces todos ellos han sido mis maestros. Carlos González Peña, por razones cronológicas, no lo fue, pero sí quisiera evocar que las primeras clases de preparatoria que yo impartí deben haber sido cuando yo tenía más o menos 19 años, iba en el segundo año de la carrera, y yo quería apasionadamente dar clase de preparatoria. El único lugar donde me admitieron fue la Preparatoria Popular, entonces en la calle de Liverpool, y yo preparaba mi clase, seguramente ustedes lo podrán recordar también, sus primeras clases son las mejores, las que uno preparó con más entusiasmo, con gran inocencia, con gran entrega, y yo me recuerdo en la Plaza Río de Janeiro, donde después habitaría, preparando la clase con gran entusiasmo, leyendo el libro de Carlos González Peña, y a punto de ir hacia la Preparatoria Popular de Liverpool. Fueran las clases seguramente dadas con mayor entusiasmo, con mayor desinterés, porque finalmente pues eran clases que yo quería dar por gusto, sin ninguna remuneración económica, y yo quería dar clase por vanidad. Todos empezamos dando clase porque queremos demostrar lo que sabemos, lo que estamos aprendiendo. Con el paso del tiempo me di cuenta de que lo que estaba haciendo era compartir esa intensidad que yo sentía. En ese momento no lo sabía, eso tardaría tiempo en aprenderlo.
Y el primer trabajo que tuve fue precisamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hacía falta en la Dirección de Información, entonces a cargo del ahora doctor José Dávalos, pues un redactor, y el gran Diego Valadez, mi hermano Diego Valadez, pues me dijo, hace falta que te necesitan aquí. Yo llegué con mi currículum, que tenía 3 líneas, entonces Diego Valadez examinó el currículum, y entonces decía en su tercera línea, profesor de literatura de la Escuela Nacional Preparatoria Popular Liverpool. Dice, bueno, esta línea la tachamos, con lo cual mi currículum tenía 2 líneas. Entonces eso fue muy interesante porque fue una desaparición de mi orgullosa iniciación en las lides de la docencia. Después, con el paso de los años, tuve oportunidad de, aquí está la doctora Adriana de Teresa, entonces nos conocimos en educación continua, cuando ella estaba allí, su hija entonces era una niña sabia, ahora es una mujer sabia, supongo. Yo le decía Mafalda a tu hija, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y en ese lugar, en educación continua, es un lugar maravilloso porque uno va a dar clase y los profesores o quienes asisten allí lo hacen por gusto. Como ustedes saben, la educación continua es una de los grandes beneficios de nuestra universidad. Después de la preparatoria popular, pude entrar al Colegio Renacimiento. Aquí está la doctora María Teresa Ruiz, quien me hizo el honor de estar allí, primero por la tarde, después por la mañana ya tuvo que usar uniforme, porque en la tarde no se usaba uniforme, ¿verdad? Y era maravilloso, porque yo tenía 21, 22 años, y mis alumnas de la tarde, que eran un poquito más grandes, pues tenían 19, 20 años, ¿no? Éramos casi de la misma edad, aunque las mujeres siempre, toda la vida, estarán kilómetros luz por arriba de uno. Y en educación continua, yo di una vez un curso dirigido a profesores de la Escuela Nacional Preparatoria y decidí que tenía que ser sobre una de las cosas más difíciles de enseñar y transmitir a los estudiantes, que es la poesía, precisamente a lo que yo desperté en la Escuela Nacional Preparatoria. Y yo llevé una serie de materiales que trataban de enseñar la poesía. Creo que el curso llevaba por título el título de un poema de Fayad Hamiz, un poeta mexicano, aunque parece árabe por el apellido, Fayad Hamiz, ya recién era de Zacatecas, y su poema, el curso se llamaba como el poema mismo, ¿qué es para usted la poesía? Y recuerdo que yo leía este poema imagínense, primavera, viernes, 2 de la tarde, nadie ponía atención, todas las alumnas del Instituto Renacimiento estaban absolutamente dando rienda suelta a su juventud maravillosa, y bueno, es una forma de decirlo, ¿verdad? Y entonces empecé a leer este poema, y cuando llegué, bueno, lo voy a leer todo, y ustedes me dicen en qué momento fue cuando una alumna dijo, a ver, ¿cómo estuvo eso? A ver, ¿puede leer otra vez eso? Profesor, eso sí me gustó. ¿Qué es para usted la poesía? Además de una lámpara encendida, además de una gallina cacareando, porque ha acabado de poner, además de un niño que saca una cuenta y compra un helado de mamey, además del verdadero amor compartido como el pan de cada día, además del camino que va de la oscuridad a la luz y no a la inversa, además de la cólera de los que son torturados porque luchan por la equidad y el pan sobre la tierra, además del que resbala en la cera mojada y lo están viendo, además del cuerpo de una muchacha desnuda bajo la lluvia, además de los camiones que pasan repletos de mercancías, además de las herramientas que nos recuerdan una araña o un lagarto, además de la victoria de los débiles, además de los días y de las noches, además de los sueños del astrónomo,
además de lo que empuja hacia adelante a la inmensa humanidad. ¿Qué es para usted la poesía? Conteste con letra muy legible, preferiblemente de imprenta. Bueno, ahora que me doy cuenta, este solo es un fragmento del poema, donde va diciendo él qué es para usted la poesía, pero cuando llegué a una parte donde decía qué es para usted la poesía, además de un libro abierto como las piernas de una mujer, fue cuando la alumna me dijo, a ver, vuelva a leer ese poema, ya me interesó. Y efectivamente yo nací a la poesía en la preparatoria, cuando leí los poemas de Pablo Neruda, y me di cuenta que se podían decir palabras como cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, y entonces la poesía fue otra cosa. Uno como adolescente también estaba creciendo a la vida, y entonces la poesía se convirtió en hermana de la vida. Con el paso del tiempo, estas ideas, estos planteamientos, pues adquirieron cuerpo en un libro que lleva por título La poesía como aventura del alma, y es un libro que está dentro de la Biblioteca Infantil Ilustrada. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué un libro para niños en un curso de bachillerato? Yo parto de la base de que lo que le gusta a un niño debe gustarle a un adulto. Un adulto no es un niño, no es un ñoño, y por eso escribir para niños es la labor más difícil que hay. Escribir o divertir o hacer una película para niños. Yo recuerdo cuando fui a ver hace como 2 años la película de los Minions, en la premier, había una fila de chiquillos a los que llevamos, y los únicos que nos reíamos éramos los adultos. Los niños veían la película como si estuvieran escuchando una sinfonía de Mahler. O sea, estaban con una seriedad realmente impresionante, ¿no? Asimilando, tomando, mientras los adultos nos desternillábamos de risa. Insisto en que lo que a un niño le es claro, también debe ser claro para un adulto. Y los ejemplos se llaman El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, Alicia en el País de las Maravillas, Corazón de un niño, de Edmundo de Amicis. Precisamente hablando de Corazón, diario de un niño, este libro está dedicado a Rubén Bonifaz Nuño, poeta, humanista y hermano mayor. Y una de las entradas precisamente está dedicada a él. O sea, el contenido del libro es el siguiente. Yo pretendía, con cada una de estas páginas, tratar de introducir al alumno en el fenómeno de la poesía. ¿Qué es la poesía? Primero, luego el verso. Para eso tenemos el maravilloso libro de Octavio Paz, El arco y la lira, donde también habla del rima y del ritmo, la metáfora, las figuras de la poesía, el poema en prosa, el poeta nace o se hace, poesía e infancia, temas y formas, problemas del poema, ese monstruo que llamamos adjetivo, la poesía náhuatl, genio y figura de Sor Juana, el qué y el cómo, quién que es no es romántico, el modernismo, la suave patria de Ramón López Velarde, la aventura de los contemporáneos, poesía fulminante, es decir, esa poesía breve, el poema extenso, en contraposición, Octavio Paz, Premio Nobel para México, la poesía como tema del poema, Rubén Bonifaz Nuño, poesía y revolución, la poesía ideográfica, el taller de poesía, la poesía en el espacio, futuro y necesidad de la poesía. O sea, eso fue lo que traté de hacer. Como ustedes se dan cuenta, se trata de una serie de reflexiones sobre cuestiones generales de la poesía y también sobre algunos temas monográficos, como es el caso de Sor Juana o de Ramón López Velarde. Sí, traté de encontrar sobre todo ejemplos mexicanos en este caso. No tengo aquí agua, ¿verdad? Sí, me regala un poco de agua. Mira, aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, si quieren, podemos tomar alguna idea del libro. Esto que se llama Problemas del Poema. Yo recuerdo que este libro lo escribí, ya fijarlo por escrito, en un momento particularmente complicado de mi existencia, y ahora que lo releo, me doy cuenta de cómo la poesía siempre me ha defendido a pesar de mí mismo, gracias a sus poderes. Aunque se posean los elementos técnicos, esto es, las herramientas para escribir un poema, como en cualquier otro oficio, antes de dominarlo, se pasa por diversos obstáculos. Es decir, yo aprendí que la poesía es un oficio. Yo recuerdo cuando llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, pues yo estaba convencido de que estaba cruzando la explanada de la ciudad universitaria el mejor poeta de México. Por fortuna, tuve dos profesores maravillosos que fueron el poeta Eduardo Elizalde y el gran Salvador Elizondo, que a golpes me enseñaron pues que por ahí no iba la cosa, ¿no? Que lo que yo estaba escribiendo eran tonterías y que había que estudiar, había que intentar como en cualquier otro oficio. Me acuerdo que el gran José Emilio Pacheco en una ocasión se atrevió a decir oficio, le preguntó una señorita, y él dijo escritor. Ah, pero ese no es un oficio, ese no es una preocupación, trabaja por su cuenta, pues. O sea, y bueno, eso sucede, ¿no? Por eso hay que poner como Michel Buteau. Michel Buteau, cuando ponen ocupación, él pone jubilado, ¿no? Para que no haya problemas. El poeta, cuando tiene la habilidad necesaria, vuelve a caer en esos obstáculos. Más que de errores, es necesario hablar de problemas semejantes, en cierto modo, a lo de las matemáticas. Parece extraño que comparemos ambos lenguajes. En matemáticas se dice que el orden de los factores no altera el producto. En poesía, el orden de las palabras sí afecta el resultado. Garcilaso de la Vega, soldado y poeta español del Renacimiento, quería describir el cabello de una mujer, la manera en que el viento lo mueve. El verso quedó así: que el viento mueve, esparce y desordena. Si el poeta hubiera colocado las tres acciones del viento en un orden diferente, hubiera tenido problemas de ritmo, pero más grave aún, de exactitud. En cambio, al utilizar una gradación, casi de manera cinematográfica, nos dice cómo el efecto del viento es paulatino, y de mover ligeramente el cabello de la muchacha termina por desordenarlo, que el viento mueve, esparce y desordena. O sea, son las palabras justas. Cuando pienso en las palabras justas, esta expresión que tanto desveló a Flaubert, decía, Eliseo Diego tardó 20 años en traducir un verso de Walter de la Mare que en inglés dice, There is the wind where the rose was. Es un poema dedicado a la muerte de su hijo, y le llevó 20 años a Eliseo trabajar el poema, la traducción, hasta que quedó el verso, solo está el viento donde la rosa estaba. Ahora, por esta eliminación que se ha hecho del solo adverbial, en su acentuación de acuerdo con la Real Academia Española, pues el verso tiene mucho más sentido y más ambigüedad. En alguna ocasión, Rubén Bonifaz nos contaba que él llegaba con Carlos Pellicer, le llevaba un soneto, y le decía, está bien su soneto, maestro, pero encabalgue más, no utilice tantos participios, no repita tantos ripios. Entonces Rubén Bonifaz, con esa disciplina maravillosa que tenía, se puso a hacer más sonetos, se los llevaba a Pellicer, y Pellicer le decía, va bien maestro, pero todavía no suenan. Y finalmente Bonifaz le llevó un poema y dijo el poeta Pellicer, dijo, maestro, este poema se hizo solo. Y los poemas deben hacerse solos, si no, si uno está forzando, por supuesto el oficio cuenta, pero Pellicer es un ejemplo.
Pellicer es un poeta extraordinariamente dotado que escribía en revistas, en periódicos, en todo lo que tenía a su alcance, ¿no? Bueno, uno de los peores enemigos del poeta y del poema es el lugar común. Podemos definirlo como la palabra o la frase que a fuerza de ser repetida deja de ser original. El desafío para un poeta consiste en usar las palabras de siempre y buscarles nuevo significado. No hay nada nuevo bajo el sol, dice un libro tan antiguo como la Biblia, o sea, el Eclesiastés de la Biblia. Para ilustrar este problema, utilicemos la palabra corazón, la peligrosísima palabra corazón. Corazón es el centro de la vida. Tradicionalmente ha sido asociado a los sentimientos. Se dice corazón para designar al sujeto de nuestro amor. De tal manera, Manuel Acuña escribe los versos: pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Aunque son auténticos los sentimientos de la persona, el poema es débil porque la palabra corazón se utiliza de una manera inmediata, no se la transforma. ¿Cómo podemos combatir el lugar común? Mediante el conocimiento de las diversas formas en que los poetas han hablado de la palabra y la manera en que la han transformado. Por eso, el poeta español Federico García Lorca escribe: por tu amor me duele el traje, el corazón y el sombrero. Si el poeta hubiera escrito por tu amor me duele el corazón, hubiera caído en un lugar común. En cambio, al unirlo a elementos de la vida cotidiana, otorga a la metáfora sentido del humor y al no darle aparentemente importancia, le concede importancia mayor. El enamorado padece tanto que le duele todo. Y así pasa con, ¿cuántos años tiene el poema de Acuña? Acuña le escribió a Rosario, nocturno, él murió en 1973, el poema tiene poco más de siglo y medio, sin embargo, es un poema que ha envejecido, y no ha envejecido un verso, una estrofa como la pena de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Este verso de San Juan de la Cruz que nos ha acompañado e iluminado a través de los años. Utilizamos las mismas palabras para desear los buenos días que para llegar profundamente al corazón de quien amamos. Las mismas palabras sirven para declarar la guerra que para escribir un poema sobre la belleza de esta molécula de esplendor y miseria que llamamos la tierra, como escribe José Emilio Pacheco. Lo que cambia es la intención, la forma en que los vocablos se acomodan, se combinan, se hacen señas entre sí, afinan su instrumento como los músicos de una orquesta, todos vestidos de negro, que no por disciplinados y serios dejan de ser imaginativos y creadores. José Corostiza definió al poeta como un hombre de Dios, porque le es concedido sostener por un instante el milagro de la creación. Ese instante privilegiado, que a todos nos es dado experimentar alguna vez en la vida, es eternizado por el poeta en algunas de sus creaciones verbales. Las estrellas que miramos cotidianamente antes de entrar en la casa y despedir la jornada, una noche precisa se revelan con una existencia que antes no habíamos notado. Así es la experiencia poética y todos, en la medida de nuestra mayor o menor sensibilidad, la hemos vivido. Yo recuerdo cuando estaba preparándome para la primera comunión, la señorita encargada de adoctrinarnos nos decía: van a ver, niños, cómo el día de su primera comunión va a ser el día más feliz de su vida. Yo hice la primera comunión y como que no sucedía lo que nos había dicho la señorita, pero con el paso del tiempo uno aprende que la primera comunión se hace de manera cotidiana, ¿no? Uno
hace la comunión con las cosas de manera cotidiana, y eso es precisamente la poesía. Cuando decimos la poesía del fútbol, aquella escultura era un poema, o esa comida resultó un poema, estamos utilizando la palabra poesía para definir lo indefinible. Por eso, acercarse a la poesía consiste en mirar con más atención, detenerse en las manifestaciones de lo maravilloso en la vida diaria. La poesía no hace más hermosa la vida, nos enseña a conocer, a reconocer la hermosura de la vida y también a soportar sus tristezas y superar sus obstáculos. El gran filósofo Luis Villoro, cuando le preguntaba la también gran filósofa Graciela Hierro, ¿qué está leyendo ahora Luis? Y él decía, lo que sé, lo sé. Lo que estoy haciendo es leer un poema diario. Y es lo que hace Felipe Garrido. Lee todos los días un poema, lo elige y lo manda por internet al chat que tenemos colectivo, seguramente lo comparte con muchas otras personas, y ese acto pues es precisamente lanzar al mar ese mensaje que es recuperado por diversas personas. En diversas sociedades y en distintos momentos, el poeta ha sido considerado una especie de mago o brujo capaz de establecer la comunión entre el hombre y la plenitud de la creación. El poeta es más y menos que eso. El poeta auténtico no repite, sino crea. ¿Cómo consigue ese acto de magia? Es tan inexplicable como el gol de portería a portería que parecía imposible. El gran poeta venezolano Antonio Cadenas, cuando ganó el premio Phil, pues nadie lo conocía, porque los poetas, como dice el gran Enrique González Rojo, como dicen los hijos del gran González Rojo, gozan de una fama clandestina, o sea, nadie los lee, incluso los narradores, los malos narradores, debo agregar, piensan que los poetas escribimos chiquito, que no llenamos toda la página. Y me acuerdo que Antonio Cadenas, cuando ganó el premio Phil, pues le hablamos por teléfono abierto para darle la noticia, contestó al teléfono un niño o una niña, y entonces le dijimos, el maestro Cadenas, y fue, no sé, como 2 minutos de espera, regresó la vocecita infantil a decir, que dice mi abuelito que no quiere coger el teléfono, ¿no? Entonces, pues dile por favor que tome el teléfono porque tenemos una noticia muy importante que darle. Y Antonio Cadenas es el hombre más sencillo, más antipoético, precisamente lo que decía John Keats, el poeta es el más antipoético de los seres, y como dice alguien, el poeta no es un hombre inspirado, sino el hombre que inspira. La poesía es un medio de construcción y el poeta es un constructor, un soñador que consuma sus anhelos como el arquitecto y el ingeniero. Solo con la elección de las mejores palabras en el mejor orden posible, solo confiados en sus instrumentos y materiales, el poeta podrá lograr que su poema tenga la solidez de una casa o de un puente y que sea tan útil como ellos. Solo con una ardiente paciencia, sería como decía Rimbaud, será posible convencer a los que por comodidad o por fácil desprecio se sienten alejados de la poesía, de que las iluminaciones de un poema pueden salvar o cambiar una vida del mismo modo en que la luz de un faro guía a un barco a buen refugio. La poesía es un pasaporte a mejores latitudes, y al leer un poema asistimos a la creación de un mundo. Con ese acto estamos haciendo mejor nuestra vida y la de todos. Bueno, creo que hasta ahí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bueno. A ver, yo he traído un libro
titulado Viaje y Lectura. No traje para todos, pero decidimos que en lugar de rifarlos vamos a hacer preguntas y el que el que tenga la mejor respuesta, pues se llevará el libro, ¿no? Y este libro lleva por título Viaje y Lectura. Lo ilustró Rocío Solís Cuevas con una gran inteligencia, porque no solamente dibujó, sino leyó el libro, se documentó, y es un libro que inicialmente comenzó siendo una conferencia dirigida a jóvenes de la Fundación para Letras Mexicanas. Después se fue transformando y es un libro que se refiere no a los viajes que hacemos a leer, sino a esos viajes a esos viajes físicos a los cuales nos conduce la literatura. Precisamente el libro comienza con una escena que viví en la Biblioteca Morgan de Nueva York, cuando vi a una señora de muchos años leer un libro de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, y entonces me puse a pensar que esa mujer era niña cuando en 1943 Saint-Exupéry publicó su libro más conocido. Y esta idea de la Biblioteca Morgan, donde se conservan los originales del Principito, inclusive muchos de ellos quemados con fuego de cigarro, y gracias a esa, recordé un viaje que hice hace muchos años a la ciudad de Toulouse, donde gracias a mi amigo el poeta Serge Pey pude alojarme en el hotel du Grand Balcon, donde llegaban antes los pilotos que hacían el viaje de avión entre París y África. Entonces, antes de ir hacia África, pues hacían una escala en Toulouse. En ese entonces el Hotel du Grand Balcon era estos hoteles maravillosos donde el que atiende el escritorio también sube las maletas, hace las camas, en fin, eso ya se acabó, ¿no? Esa institución maravillosa del hotel al que llegábamos, como decía Ernest Hemingway, cuando éramos muy pobres y éramos muy felices. El viaje que se hace con poco dinero siempre va a ser mejor que aquel que hacemos ya con todas las posibilidades. Y entonces esto, hablo del viaje al Gran Balcón, luego un viaje a otra de mis obsesiones, que son las ballenas. No sé cómo logré conseguir la licencia para que el Don José, que entonces, estoy hablando del año 1982 tal vez, y era el único barco, el Don José, que navegaba por el Mar de Cortés para observar a las ballenas grises. Ahora, como ustedes saben, tanto Bahía Magdalena como Laguna Hoja de Liebre, como Guerrero Negro, son puntos de avistamiento de la ballena gris, que todos los años regresa a nuestras aguas y dan a luz a ballenatos, que son ballenatos mexicanos, que después regresarán el año que entra, ya adolescentes, posteriormente ya adultos. Y bueno, el próximo año allá estaremos otra vez para organizar esta mesa que ya hicimos en el Colegio Nacional, llamada Tiempo de Ballenas, donde colaboran tanto científicos como escritores, hablando de este animal maravilloso de la creación. Y también una de las ilustraciones más bellas del libro es esta, donde está una ballena gris y está un retrato de Rimbaud, el niño genio de Charleville, precisamente también para ir a conocer el sepulcro de Rimbaud, el año centenario, pues estuve en Charleville y fue muy emocionante, muy emotivo. Entonces, como me dice mi esposa Patricia, pues así como ella va a ver a sus santitos a San Pedro, pues yo voy a los cementerios a buscar a mis escritores, ¿no? Dice, la tumba de Chateaubriand en San Malo, el corazón de Melchor Ocampo a ver, ¿quién de ustedes conoce el corazón de Melchor Ocampo? Y le regalo un libro.
¿Quién me puede hablar de dónde está el corazón de Melchor Ocampo? Tú no, Alejandro, porque tú sí sabes. ¿No? ¿No saben dónde está? No. El corazón de Melchor Ocampo está en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Está en una urna. Ahí están también sus libros, la carta tan conmovedora que él escribe antes de ser fusilado, donde dice: cedo mis libros a la biblioteca del Colegio de San Nicolás con la salvedad de que mis amigos elijan los que más les gusten. Entonces también hablo de Ocampo, de cuando Ocampo estuvo en París, siendo joven, y siempre que voy a Morelia trato de ir a la biblioteca y trato de rendirle homenaje al corazón de Melchor Ocampo, que allí está, allí lo puso pues una de sus hijas, que él tuvo fuera del matrimonio, lo cual no deja de ser contradictorio, ¿verdad, querido Alejandro? Que un hombre que nunca se casó, que tuvo 3 hijas fuera del matrimonio, pues la epístola de Melchor Ocampo se leía siempre antes en los matrimonios, que es maravillosa y es bellísima la epístola de Melchor Ocampo. Bueno, y el libro cierra con un viaje a la ciudad de Providence, la ciudad natal de Howard Phillips Lovecraft, que este año llega a los 80 de su nacimiento, precisamente en la semana que, dentro de 2 semanas, el 17, 18 y 19, vamos a tener el coloquio de literatura fantástica Ignacio Padilla en los 80 años de Howard Phillips Lovecraft. Ojalá y nos acompañe, va a estar muy interesante. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, ahí también las preguntas, ¿no? Al contrario. Espléndida plática del doctor Vicente Quirarte, e invitamos, si les parece, a los miembros de la mesa de análisis a subir al estrado, por favor. Mientras ocupan sus lugares, recordemos la dinámica, el público podrá hacer preguntas a la mesa de análisis y vamos a presentar a nuestros integrantes. El doctor Vicente Quirarte Castañeda, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Bienvenido, doctor, nuevamente. Doctora María Teresa Ruiz García, de la Escuela Nacional Preparatoria. Bienvenida, doctora. Maestra María Isabel Gracida Juárez, del Colegio de Ciencias y Humanidades. Bienvenida, maestra. Maestro Romeo Tello Garrido, de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. Bienvenido. Doctora Arcela Lara Covarrubias, del Consejo Académico del Bachillerato. Bienvenida, doctora. Maestra Yosahandi Navarrete Cuán, del Bachillerato a Distancia de la UNAM. Bienvenida. Y la doctora Adriana de Teresa Ochoa, de la Facultad de Filosofía y Letras, moderadora de esta mesa, a quien con gusto cedemos la palabra. Doctora, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimo gusto de estar aquí con todos ustedes, la gente del público, los colegas, también aquí en la mesa de análisis.
Bueno, antes que nada quiero pues agradecerle a Vicente esta maravillosa evocación que nos llevó desde sus años como estudiante, ¿no?, de literatura, su encuentro con la literatura, su paso por algunos profesores que lo marcaron y también sus primeros pasos como profesor, ¿no?, para después llevarnos en este viaje maravilloso hacia su experiencia ya directa con la poesía, ¿no?, su descubrimiento de la poesía y su entrega total a esta maravilla, esta magia de las palabras que es la poesía. Bueno, vamos, como se sabe en esta dinámica, les voy a ir cediendo la palabra a los participantes de esta mesa de análisis, y mientras si ustedes pues hacen favor de pasar las tarjetas para la segunda ronda. Entonces vamos a arrancar con una primera ronda de participaciones, preguntándoles, bueno, si quieren ustedes hacer algún comentario, alguna pregunta al doctor Quirarte. A mí me gustaría simplemente, bueno, retomar la experiencia que tuvo Vicente y que nos narró a partir como de su encuentro con la profesora Esperanza Meneses, que nos dijo literalmente que le enseñó la literatura como forma de vida. Yo creo que ese es un ideal al que quienes nos dedicamos a la enseñanza de la literatura pues aspiramos, ¿no? Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se descubre? Y sobre todo, bueno, en el contexto de la vida contemporánea, en donde la literatura, la poesía no tienen un espacio específico, sino cada vez es más marginal, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos empezar en orden para escuchar los comentarios, las preguntas, o si quieren retomar lo que yo estoy planteando aquí, pues adelante, ¿no? Sí, la maestra Arcelia. Gracias, buenas tardes. A mí me gustaría retomar una frase que dijo el doctor Quirarte en su conferencia y que me pareció muy provocadora y que me despierta una reflexión acerca de lo que hacemos con nuestros alumnos. Decía, si no me equivoco, que lo que le gusta a un niño es lo que le gusta a los adultos. Esa idea me parece fabulosa, me parece maravillosa. Y me deja pensando, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en el bachillerato? ¿Qué tipo de obras leemos con los chicos? ¿De qué manera los enganchamos? A veces nosotros tenemos la intuición, a veces vaga, a veces así como que muy cierta, de que los chicos, nuestros alumnos, tienen una cultura literaria muy acotada o que no les gusta de plano leer. Y bueno, conviviendo con jóvenes, teniendo hijos de la edad de mis alumnos, sé que es un error. A los chicos sí les gusta leer. No leen lo que nosotros leemos, por supuesto, y tienen prácticas lectoras muy interesantes, no las nuestras. Y tienen prácticas de comentario sobre la literatura también muy interesantes, no las nuestras. Hace poco tiempo acompañé a mis hijos a la Comic Con La Mole y vi una fila de 2 horas para escuchar a una booktuber y le pregunté a mis hijos, estábamos ahí en la fila, bueno, ¿por qué hacen esta fila tan larga? ¿Quién está dispuesto a hacer 2 horas de fila? Y me decían, no, es que es una chica, me dijeron quién era, que va a comentar un libro. Y yo decía, caray, yo también comento libros en mis clases y nadie hace fila para escucharme. Y creo que no lo hago mal, la verdad. Entonces, me queda la impresión de que a veces la escuela está muy lejos de la vida. O sea, que la escuela, los textos, lo que hacemos nosotros con los chicos va por un lado y las inquietudes de los chicos van por otro, pero no es que sean malos lectores, no es que no lean, no es que no les guste. Lo que pasa es que al lado de los 4 fantásticos está Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Al lado de la Liga de la Justicia o de toda esta moda oriental de literatura están, pues no sé, tal vez Murakami, tal vez Poe les encanta. Si uno se da un viaje por los memes, por el mundo virtual, uno descubre que tienen gustos
Entonces, obviamente no vamos a cambiar a nuestros autores por Stan Lee, pero sí podríamos establecer vasos comunicantes, puentes, que nos ayuden a hermanarnos más con sus gustos, de manera que, pues, que la literatura sea para ellos una motivación de existencia, como fue la maestra para el doctor Quirarte. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Pues yo aquí muy contenta de estar en una mesa de viejos conocidos, que no conocidos viejos, ahí la diferencia. Y voy a empezar también con una frase del doctor Quirarte que mencionó, donde dijo que la poesía era hermana de la vida. Esta frase me gustó mucho por una razón, porque cuando me comentaban que iba a participar en esta mesa, lo primero que me empezó a pasar por la mente, si el encuentro es la enseñanza de la literatura en el bachillerato, empecé a pensar qué se podía mencionar que tuviera relación con lo que el ponente dijera, y las interrogantes que me hice fueron las siguientes. Por principio partí de qué es la literatura. O sea, no me voy a poner a definir un concepto que todos sabemos que no es sencillo y que los estudiosos y los teóricos de alguna manera han coincidido, pero que tienen variantes importantes. Ya más adelante trataré de complementar esto. Y entre las otras preguntas que me hice fue ¿qué aprender de la literatura? ¿Qué es lo prioritario? Y estas dos preguntas me canalizaron al qué leer, ¿sí? Sabemos que para ser maestro de cualquier área, de cualquier materia, no hay recetas. Sabemos que hay enfoques, que hay que más o menos seguir esos enfoques, que hay programas, que hay que también cubrir esos programas, pero finalmente uno se hace maestro ante el grupo. Una cosa que mencionó el maestro Quirarte, que la verdad yo no estoy de acuerdo con él, perdón, dijo que nuestras primeras clases son las mejores. Pues si yo pienso en esta etapa en que inicié dando clases, yo a lo mejor podía decir que era la alumna más aplicada porque tenía que estudiar muchísimo, ¿sí? Pero de eso a que fueran las mejores, creo que sí hay una gran distancia. Creo que el enfrentarme al grupo día a día, año tras año, porque finalmente pues ya tenemos aquí un buen rato, es lo que nos hace mejores maestros y es lo que nos hace amar y querer la carrera, la docencia. Y otro asunto que tocó el doctor Quirarte, que también es importante que yo lo mencione. Él dijo que le debe a su maestra Esperanza Meneses el haber estudiado literatura y tal, y yo le puedo decir al doctor Quirarte que yo le debo a él estar en la carrera de literatura, porque en la preparatoria estaba un poco indecisa de si estudiar historia, pero cuando leía poemas yo me quedaba impresionada. Quizá él decía que nadie le ponía atención, no, yo sí le ponía atención. Ajá. Y bueno, ya más adelante trataré de responder muy brevemente estas preguntas otras preguntas que me hice fue ¿para qué sirve la literatura y por qué? Yo sé que en 9 minutos no se puede abarcar gran cosa de estos temas, pero pero finalmente pues lo poco que diga se ajusta precisamente al tiempo al que estamos obligados. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos los colegas. En efecto, yo creo que a partir de las muy entrañables palabras, y va directo, desde las entrañas que habló el doctor Quirarte, se genera una serie de condiciones para pensar qué es lo que hacemos en el aula,
qué es lo que hacemos cuando enseñamos literatura o queremos enseñar literatura a los jóvenes que tenemos ahora mismo en el siglo XXI, que ya han pasado 17 años de este siglo, y que no hallamos todavía como la cuadratura del círculo. Es decir, cuando pensamos en la formación de lectores, difícilmente pensamos en la formación de lectores de textos literarios. Hablamos de la lectura en general y no hacemos las suficientes distinciones, las especificidades que el texto literario requiere. Y pensar en la formación literaria forzosamente es pensar en la educación, y pensar en la educación es forzosamente pensar en el mundo. Y en ese sentido, y un poco trayendo a colación lo que dice Arcelia, pues nosotros tenemos a una buena cantidad de colegas que escuchamos cotidianamente que nos dicen que nuestros alumnos no leen. Y yo coincido con ella, leen mucho, leen otro tipo de textos, leen otras cosas que les gustan, y quienes nos estamos rezagando somos quienes seguimos repitiendo las mismas lecturas, las mismas maneras de enseñar que teníamos hace muchos años. Estamos ante una situación difícil en el sentido de que se están cayendo muchos paradigmas, y uno de ellos es el de la escuela misma. A los alumnos ya la escuela que en este momento les presentamos y pretendemos que se incorporen a ella, ya no les interesa. Les interesan otras formas de relacionarse con el mundo. Y ahí, en esas otras formas de relacionarse con el mundo, donde entra todo este mundo de la ficción, toda la ficcionalidad, toda esa posibilidad de generar esos contratos de ficción con ellos, ahí estamos fallando, porque no accedemos a una gran cantidad de circunstancias que son las de su presente, y leemos desde el presente, y tendríamos que leer desde el presente, aunque sea esos maravillosos sonetos de Quevedo que ahora se dieron como magnífico ejemplo de cómo se escribe, se lee, se escucha y se resuena. Pero nuestros alumnos son distintos. Si nosotros no empezamos a generar una menor distancia entre quiénes son ellos y quiénes somos nosotros, pues esa idea de cómo formar lectores de textos literarios va a seguir todavía pues a la espera, mientras que ellos no están rebasando todos los días. Y es que no leen solo la literatura, el canon no es nuestro canon, no hemos hecho los esfuerzos por generar un canon escolar con ellos, y en ese sentido tampoco hemos hecho los esfuerzos necesarios para decir, no hay una sola forma de leer, no hay un solo autor, este es el clásico y de aquí para siempre, no. Y necesitamos enseñarlos a leer otras ficciones. Primero nosotros, ellos las leen y las saborean y las disfrutan, y se van al Comic Con y se van a todas las posibilidades audiovisuales cada vez más, y ahí también está la ficción, y ahí también está la literatura. Y creo que nosotros todavía estamos en otro momento que no nos hemos integrado a esta circunstancia de un lector del siglo XXI que requiere otras miradas, otras condiciones y una convergencia pues que suceda, porque al final de cuentas las edades que luego en algunos casos como el mío por ejemplo se notan, bueno, no son necesariamente o no deberán ser una línea que rompa con la comunicación necesaria con ese adolescente que tenemos todos los días en el aula. Bueno, muy buenas tardes. Gracias también por la invitación a esta mesa.
Me parece que el tema es muy importante y la reflexión sobre el papel del maestro me parece una reflexión fundamental cuando se habla de educación y particularmente cuando se habla de literatura. Decía la maestra, nos estamos olvidando de cómo formar alumnos y creo que también nos estamos olvidando de cómo formar maestros para la enseñanza de la literatura en el mundo que estamos viviendo. Yo quizá no soy tan entusiasta ni tan positivo al pensar que aún en el cómic está la literatura. Creo que es una vía para llegar algún día a la literatura. Me preocupa mucho en el trabajo cotidiano con estudiantes en la planeación de cursos, lo que pasa con los programas de estudio que cada vez utilizan más la literatura como un instrumento, es más una presencia instrumental en los programas de estudio para la comunicación, para el aprendizaje de las prácticas comunicativas, que para el aprecio mismo de la literatura. Llegar a la iluminación de la poesía, como decía el doctor Quirarte hace un momento, por vía de la enseñanza de cómo hacer una entrevista, por ejemplo, no creo que sea muy fácil llegar a ello. Hay que seguir procesos de manera muy cuidadosa, pero hay que tener maestros que estén entregados a la práctica de la literatura y al amor al lenguaje y a la literatura misma. Me parece que si el maestro forma parte de estos proyectos de planes de estudio en los cuales cada vez hay que cubrir menos autores, menos textos literarios, para hacerlos más eficientes en la comunicación escrita, hablada, oral, podemos empezar a sacrificar la posibilidad de que algún día lleguen verdaderamente a Quevedo, por ejemplo. Yo creo que el maestro tiene que ser ante todo un apasionado de la literatura para que de veras pueda ser la huella que dejó en María Teresa, que dejó en el doctor Quirarte. Esa huella no sé en qué medida la podamos seguir logrando nosotros cuando a veces nos encontramos a profesores que les da trabajo leer incluso textos nuevos. Cuando habla uno de los proyectos de cambiar programas de estudio, porque así lo ha decidido la Escuela Nacional Preparatoria, se enfrentan con una serie de trabas impresionantes que se crean ellos mismos, porque es muy cómodo seguir enseñando siempre lo mismo. Y ese ambiente en el salón de clase entre jóvenes ávidos de aprender, que bien contagiados pueden ser brillantes productores de textos, que en un tiempo pueden llegar a ser poéticos, narrativos, prodigiosos, puede toparse siempre con un vacío, porque si no se genera un ambiente de creatividad, de apertura, de recepción de textos, con una postura muy generosa, muy proclive a la sorpresa por parte del profesor, creo que podríamos perder la capacidad que tendrían ellos de enfrentarse al lenguaje, de asomarse al lenguaje, para acudir a nuevas realidades, a nuevas posibilidades de significación, a lenguajes nuevos o sorprendentes, como decía el doctor Quirarte, con las mismas palabras con las que utilizamos para los mensajes más cotidianos. Creo que sí es una de las preocupaciones más grandes de la enseñanza de la literatura. ¿Qué hacer para que los maestros sean los primeros convencidos de que la literatura sigue siendo pertinente, de que el plan de estudios es solamente un lugar común, es el espacio del que todos partimos, en el que todos somos iguales, pero ese proyecto de plan de estudios puede ser chato y terminar en sí mismo como una simple repetición de objetivos sin finalidad, y también puede ser el inicio para una luminosa creación con los alumnos a partir de la sensibilidad del maestro, de la preparación del maestro, de la entrega que el maestro tenga. Sigo pensando que no es en los planes de estudio donde está la respuesta para la literatura, no es tampoco en las nuevas formas literarias, es en todo lo que el lenguaje puede hacer de novedoso, de revelador, de significativo, para llevarlos finalmente al encuentro con los grandes textos de la literatura. Sí esperaría que nunca se pierda la posibilidad de que un alumno de secundaria se sorprenda con un cuento de Julio Cortázar, por ejemplo, que un alumno de cuarto de preparatoria se sorprenda con un poema de Quevedo, que un alumno de literatura mexicana tenga la capacidad algún día de asombrarse con los textos de Bernal Díaz del Castillo y no pensar que son una impertinencia del pasado. Pero ello depende solamente de que el maestro que tenemos en el aula sea un maestro dispuesto a sorprendernos y a llevarnos a esta serie de reflexiones que han hecho los maestros aquí. Bueno, por lo pronto es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero abrir con una frase que dijo el doctor Quirarte: la poesía como aventura del alma. Yo lo abriría a la literatura como aventura del alma, y cómo nuestra labor docente se enfrenta al obstáculo, digamos, que tenemos para poder transmitir esa pasión a los alumnos. Y yo quiero abrir esta problemática a la educación a distancia, que, como dijo la doctora Isabel,
muchos de los nuevos alumnos ya no quieren ir a la escuela y entonces están optando por la educación a distancia o por la educación abierta para completar sus estudios. Entonces, tenemos muy poco tiempo, son 10 años de BUNAM, y nos hemos enfrentado a una población muy heterogénea. No solamente son los adolescentes de la Ciudad de México, son adolescentes rurales, son adolescentes que muchas veces el español no es su primera lengua, tenemos adultos, tuvimos policías, tuvimos enfermeras, tuvimos amas de casa, que también están cursando el bachillerato, es decir, no olvidemos que esa población también está cursando el bachillerato, y entonces, como hay varios de mis compañeros aquí que han estado dando educación a distancia, sabemos que el solo uso de las herramientas, de las nuevas tecnologías no es suficiente. ¿Cómo, como profesores a distancia, podemos transmitir esa pasión por la literatura? ¿Qué estrategias tenemos que utilizar para enganchar a los alumnos? Lo que en el aula puede ser muy sencillo porque la misma pasión del profesor puede arrastrar al alumno. En educación a distancia muchas veces la comunicación es por chat, ni siquiera es de manera en Skype o alguna cosa así, y además solo los conocemos por una pequeña foto que ellos suben y ellos nos conocen por una pequeña foto. Entonces es muy complicado en ese sentido. Ahí tiene que ver también con las estrategias, ahí los asesores nos convertimos realmente en un puente, en un orientador para poder ayudar a los estudiantes a que se enganchen con la literatura, porque el programa también hay que respetarlo, hay actividades que entregar en determinado tiempo, es decir, el mismo sistema de pronto no es tan fácil para enganchar esa pasión con los estudiantes. Yo tuve la fortuna de ser alumna del doctor Quirarte en una materia en la maestría que era la Ciudad de México en su literatura, y me abrió las puertas, es decir, pude ver mi ciudad desde otra perspectiva, ¿no? Pude conocer aristas de la Ciudad de México que no me había planteado. ¿Cómo hacemos ese viaje con los estudiantes en educación a distancia? Yo creo que es una de las problemáticas que tenemos que tomar en cuenta y enfrentar, porque cada vez más vamos a tener mayor cantidad de estudiantes que van a optar por este tipo de sistemas. La educación abierta se está convirtiendo, cada vez estamos teniendo alumnos más jóvenes. La educación a distancia, cada vez tenemos más demanda. Entonces, tenemos que pensar en programas, no solamente, es bueno que que se hayan actualizado, pero tienen que estar en permanente actualización, y también tenemos que pensar en nuevas estrategias. Me remito también a lo del Comic-Con, etcétera. Por ejemplo, para muchos alumnos, las novelas gráficas se convierten en una puerta hacia la literatura, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar también en esta nueva población, en este nuevo tipo de educación que se está ofertando y que cada vez va a ser más y más demandada, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Aprovecho, bueno, porque se han planteado varios temas que son muy interesantes, ¿no? Desde lo que acaba de plantear Yosa Handy, el problema de la educación a distancia, que implica retos nuevos, distintos a los que nos enfrentamos los profesores que estamos frente a un grupo. El problema también, las limitaciones y las posibilidades que nos brindan los programas de estudio, o bien la existencia de las nuevas tecnologías que compiten, ¿no? Evidentemente con la forma tradicional de enseñar y de leer, de escribir textos de ficción. En fin, creo que todos los compañeros que están aquí en la mesa de análisis han tocado aristas que son complejos y que abren preguntas, básicamente más que respuestas, ¿no? Pero aquí tengo una pregunta dirigida al doctor Quirarte específicamente, que es, claro, en este horizonte tan vasto, tan complejo, preguntan, ¿qué tan válido es pedirle a los estudiantes memorizar un poema? Y creo que es una pregunta muy interesante, porque en realidad ahora hay toda una propaganda, digamos, a partir de los nuevos programas, en donde casi la memoria o la memorización pues se ha convertido en una especie de anatema, ¿no? Pero nos gustaría saber, doctor Quirarte, ¿qué opina usted acerca de la memorización de los poemas? Bueno, yo creo que ustedes como profesores
de preparatoria y nosotros como profesores de universidad, nos alarma ver que nuestros alumnos no saben leer en voz alta. O sea, eso es terrible, y yo sí creo que la memorización ayuda precisamente a leer mejor, a leer con más atención. Y quiero retomar esto que mencionan del cómic, porque precisamente yo soy un gran lector de cómics, siempre lo fui. El primer enemigo del Hombre Araña no fue el Duende Verde, fue mi padre. Mi padre odiaba al Hombre Araña, mi padre odiaba que nosotros fuéramos ávidos consumidores de historietas, y bueno, hay muchas historias, pero me pongo a pensar, a hacer cuentas. El Hombre Araña llegó a México en 1963, cuando yo iba en tercero de primaria. Hace más de medio siglo, de 54 años, a este 2017, que el Hombre Araña sigue cabalgando y sigue teniendo un gran arraigo en los jóvenes. Yo recuerdo en Morelia cuando di una conferencia sobre el Hombre Araña, y al final un muchacho se me acercó y me dijo que sí, por favor, le daba mi conferencia. Y yo le dije, no, si quieres te la mando, tiene correcciones a mano, te la mando por internet. Y dijo, no, pues yo soy muy pobre, soy más pobre que Peter Parker, ni computadora tengo. Y luego también me acuerdo que en esa misma ocasión, una mamá le dijo, no, un niño le dijo a su mamá, para que vean mamá cómo sí sirve leer cómics. Yo recuerdo cuando entré a la Academia Mexicana de la Lengua, pues yo sentía la enorme obligación de meter a uno de los héroes de mi infancia. Y entonces precisamente allí dije, un héroe de mi infancia, nunca dije su nombre, me enseñó que un gran poder implica una gran responsabilidad. Entonces, eso ustedes sí lo captaron. Los señores académicos, ninguno entendió a quién me estaba refiriendo. Los más jóvenes se dieron cuenta, por supuesto, que estaba hablando del Hombre Araña. Yo creo que el cómic, o sea, para retomar esta idea que han tocado de diversas maneras, sí nos ayuda a entender esta cuestión moral que cada vez se ha ido perfeccionando. Yo creo que el Hombre Araña, el propio Stan Lee, se ha convertido cada vez más en un pensador, en un poeta en prosa. Bueno, ya no digamos Charles Schulz, el gran creador de Snoopy, decía Bill Clinton que era un filósofo, Schulz, y un gran lector de Snoopy era Rubén Bonifaz Nuño, un gran conocedor de Snoopy y un gran admirador suyo. Entonces yo creo que los cómics son un elemento fundamental, y estoy de acuerdo en que sí leen los jóvenes, pero leen cosas que nosotros no estamos leyendo. Ahora, en cuanto a las mejores clases, tal vez lo dije mal. Efectivamente, yo creo que no son las mejores clases, pero sí, yo creo que cuando uno se va haciendo más viejo, también uno se divierte más en sus clases y por lo tanto divierte más a los alumnos. Al principio uno es muy serio, muy solemne, uno trata de aparentar más nervioso, ¿sí? Y con el paso del tiempo uno se divierte más y por eso los muchachos se divierten con consecuencia más, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, doctor Quirarte. Aquí hay una pregunta para la maestra Gracida, ¿no? A propósito justamente de todas estos nuevos textos que los alumnos están leyendo y la necesidad como de ajustar el propio currículum, el corpus de textos que se revisan con ellos o que se les pide leer. La pregunta es, ¿quiénes van a leer a los clásicos si no los leen en la escuela? Pero también esa es una cosa también fundamental, ¿no? Pensamos que, bueno, los clásicos que nos remiten a una tradición determinada, pues es el espacio escolar en donde se conocen, se toma contacto con ellos. Si no incorporáramos los clásicos en el currículum, pues realmente no los leerían nunca. Entonces, bueno, ¿qué opinas, Isabel? ¿No? La pregunta continúa, ¿olvidamos a los clásicos? ¿Serán simplemente materia para especialistas? ¿La literatura no es formativa? Bueno, si puedes contestar. Sí, bueno, yo creo que la literatura tiene que ser formativa. Si no es formativa, entonces no es literatura. Estamos realmente planteando aquí
una mirada de carácter estético y una mirada de carácter ético con la literatura. Pero aquí hay, digamos que varias circunstancias que se asoman hasta este asunto de cómo leer a los clásicos en este momento y desde aquí, desde este contexto. Y el asunto se tocó hoy en la mañana de una manera espléndida y yo lo retomo en el sentido de que lo primero es una formación del profesorado. Y yo allí añado una formación permanente del profesorado. Hay ya algunos análisis de qué es lo que los profesores les damos a leer a los alumnos. Generalmente, de lo que da cuenta esto es de lo poco que leemos los propios profesores. Es decir, no podemos realmente llegar hasta el análisis de los clásicos, que los clásicos ahí están, y si enseñamos a leer bien al alumnado adolescente, le estaremos dando herramientas para que los clásicos sigan viviendo eternamente, pero el asunto es qué tanto leemos como profesores nosotros, qué tanto nos entusiasmamos con la literatura para que ese entusiasmo se pueda contagiar. Y el asunto es, ya te di algo a leer, X. ¿Qué haces? ¿Qué se hace con esa lectura? Hace mucho tiempo que yo considero que para muchos casos la literatura es el texto como pretexto. Es decir, te voy a dar ahora la novela de la Revolución Mexicana, pero no para que vayas al fondo de la profunda y implacable estética y propuesta maravillosa que hace Martín Luis Guzmán, sino para que a lo mejor allí veas quién es Álvaro Obregón y quién es, ¿sí? Y aquel ser magnífico que es el único que se construye desde la ficción, que es Ashkaná, es el que no tiene sentido, el que no le hallas, ¿no? Y entonces la literatura se vuelve un inventario, sobre todo la narrativa, de dónde pasó, cuándo pasó, a quién le pasó, cuáles eran los personajes y el ambiente físico. Y no, la literatura no es eso. Y si no enseñamos a desmontar una serie de prejuicios también que como lectores adultos tenemos, no vamos a poder generar esa posibilidad de abrir todas las ventanas posibles para que el alumnado joven se interese. Tenemos que darles herramientas y podemos empezar por donde se nos dé la gana empezar, siempre con un propósito y sin olvidar que el texto literario tiene esa presencia estética y ética que dejamos con mucha frecuencia de lado. Entonces, si damos esas herramientas, seguramente los clásicos ahí van a seguir y van a seguir muy vivos. Muy bien, gracias Isabel. Para el doctor Quirarte, pues retomar este mismo tema. ¿Qué piensa usted sobre la lectura de los clásicos? Bueno, yo creo que los clásicos hay que leer todo el tiempo, hay que regresar a ellos, porque ahí está la base de todo lo demás, ahí se sustenta todo, ¿no? Regresando al Hombre Araña, uno no entendería la cuestión ética, que eso me parece muy importante, lo que señala la maestra Isabel, la cuestión ética está en los héroes, y los héroes están en los clásicos, ¿no? Entonces, las principales virtudes, los principales valores que podemos transmitirle a los jóvenes están en los clásicos, ¿no? Un gran lector de los clásicos, como era el maestro Bonifaz, como le decía aquí la doctora, que siempre me encanta, porque era un maestro formador de todos nosotros, y él siempre insistía en los valores. Él era un gran lector de los clásicos, un gran conocedor, como ustedes saben, un gran traductor, pero también era un gran lector de Sir H. Rider Haggard y de los Tres Mosqueteros. Y yo le decía, ¿por qué te interesa tanto Rider Haggard? Y él me dijo, porque ahí están los valores del héroe, ¿no? Porque ahí están, y yo creo que en los clásicos están los principales elementos de ética que podemos transmitirle a los jóvenes. Y finalmente eso es lo que hace tan actual
a un superhéroe como el Hombre Araña, porque Stan Lee ha logrado crear a un arquetipo de un héroe cotidiano que se enfrenta todos los días con problemas como los que nosotros, como personas normales, como adolescentes que estamos enfrentando y conociendo nuestro propio cuerpo, la vida, el amor, pues evidentemente nos reflejamos mucho en Peter Parker, ¿no? ¿Y qué darías tú a leer en el bachillerato? Además de los clásicos, porque se ve claramente que estás a favor de que sí se lean. Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay que leer pocos libros. Yo creo que yo soy de la opinión de que leer demasiados libros, como la gente que dice, oye, ya tienes el último de fulano de tal, que nada más lo tienen, pues no lo leen. O sea, hay muchísimos libros que se venden mucho, sí, pero que no se leen. Eso es terrible, ¿no? Y yo sí creo que hay que leer pocos libros, y en ese sentido pues hay que releer 20,000 veces el Quijote, ¿no? Hay que regresar a él y leerlo para traducirlo para nuestros días. Ninguna lectura es igual a la otra, lo demuestra el gran Ignacio Padilla en sus ensayos cervantinos, y por supuesto que hay que regresar a esos clásicos que por algo están allí y nos están transmitiendo su gran conocimiento. Tan es así que, regresando, usted mencionó a Quevedo hace un momento, también pienso en Garcilaso de la Vega, como Miguel Bosé ha retomado el famoso poema Por vos he de morir y por vos muero, entonces lo lleva a una canción en nuestro tiempo. O sea, los clásicos son los más vivos de todos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para la doctora Arcelia, ¿para qué se enseña los textos literarios a los alumnos de bachillerato? ¿Cuál es el propósito, no? ¿Para qué sirve enseñarlos? Bueno, yo no creo que haya un solo propósito, ¿no? Yo creo que hay muchos propósitos, desde cuestiones muy cercanas como familiarizarse con un uso específico de la lengua, una nota especial que no tienen otro tipo de textos, abonar a la formación estética de los estudiantes en general, sensibilizarlos frente a la belleza, demorarse, entretenerse, hacer de la lectura literaria una experiencia delectable, pero no solo eso, también racional. O sea, hay un anhelo de racionalidad en la literatura. Yo creo, como decía Alfonso Reyes, que sí, que se trata de emociones, es estética, pero de emociones que son altamente racionalizables, o de razones que mueven la emoción, ¿no? Entonces, creo que esa es como otra ruta, la parte estética, ¿no? Del estudio estético de la literatura. Y, bueno, como cultura general, ¿no? Que los chicos… Yo a veces me he preguntado, ¿cuáles serían las obras que tendría que leer un alumno? ¿Hay imprescindibles? Yo creo que hacer un canon, tomando en cuenta, un canon, nuestro canon en el sentido musical, de que se escuchan todas las voces y hay una melodía, o sea, no es dispersión, no es cada quien lea lo que quiera, sino un ejercicio tan sencillo como preguntarnos, ¿tú qué lees, Tere? ¿Te funciona? Isabel, ¿tú qué lees? Doctor, ¿usted qué lee? ¿Les funciona? ¿Qué hacen para que a los alumnos les guste? Creo que el contagio es muy importante. Creo que, por ejemplo, tenemos que leer solo cosas que a nosotros nos entusiasme. Si de entrada a nosotros no nos entusiasma una obra, pues no, ¿cómo vamos a tratar de prender a nuestros alumnos? Entonces, bueno, decía, me preguntaba si hay algo así como un corpus mínimo o de cultura mínima o de cultura básica, como decimos en el CCH, que debieran tener los chicos. ¿Cuáles serían? De ser así, ¿cuáles serían? Recuerdo en una plática decía Felipe Garrido que no podía ser que uno le dijera a alguien que ha pasado por el bachillerato algo de Juan Rulfo y se quedaran así como que, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso qué es? Yo no sé, a mí me gusta mucho Juan Rulfo, pero yo no sé si el consenso sería que en esa lista de imprescindibles
no te puedes ir sin haber leído esto, estuviera Juan Rulfo. Tampoco estoy muy segura de si hay tal lista que estoy mencionando, ¿no? Entonces, creo que por cultura, por educación estética, por conocimiento de una forma muy, muy específica de la lengua, por lo menos por esas tres cosas. Ahora, no sé quién mencionaba, si el doctor Quirarte o Isabel, hablaban de cómo de repente uno, a propósito de los textos literarios, quiere ver o tiene la impresión de que el texto que tenemos enfrente es un texto subrogado que te remite a otro texto, y entonces queremos forzar a que los textos nos digan mensajes históricos, ¿no? O mensajes morales a veces, o mensajes, pues no sé, psicológicos, ¿no? O de una época. Pareciera que la literatura necesita vestirse de otras cosas, de moral, de historia, de sociología, para hacerse visible, para hacerse legible, y creo que ese es un enfoque equivocado. No porque no se pueda leer en clave de tal. O sea, aclaro, hay algunas obras que delatan la clave de su diseño. Léeme en cifra histórica, léeme en tal cifra, pero creo que no es por ahí. En segundas, terceras lecturas puede uno hacer irse por ahí, pero de inicio creo que uno debe atacar la especificidad de la literatura. Muchas gracias. Bueno, Vicente, pues están llegando muchas preguntas para ti. Entonces, te voy a leer dos para ver si las puedes tú como entrelazar. La primera es, ¿cuáles son los poderes de la poesía y por lo tanto de la literatura? ¿No? Y la segunda que me gustaría que pudieras relacionar es, ¿qué estrategias utilizó tu maestra para enseñarte que la literatura era una forma de vida? O sea, que en tu experiencia como estudiante, ¿qué te hizo descubrir esa dimensión de la literatura? Bueno, la primera, me gusta mucho la cuestión de los poderes de la poesía. Precisamente cuando Miguel León Portilla cumplió 80 años, no 90, con 80, le estoy quitando a juventud acumulada, como dice él, ¿no? Ahorita tiene 93, imagínense, va a cumplir 93. Y no, ya cumplió 93 en febrero, sí. Y al cumplir 90 años, yo escribí un texto llamado Poderes del Canto, y recordaba cómo fueron grandes amigos Rubén Bonifaz y Miguel León Portilla desde muy jóvenes, y cómo ambos los compartían esos poderes, ¿no? Para mí ellos eran poderosísimos, eran mis héroes, bueno, lo sigue siendo don Miguel. Recuerdo que en casa de Diego Valadez, en alguna ocasión, estaban Miguel León Portilla, Rubén Bonifaz Nuño y Ernesto de la Peña, y eran una maravilla escucharlos, porque lo que uno no sabía, lo sabía el otro, ¿no? O sea, todos lo sabían entre los tres. Como decía Alfonso Reyes, todos lo sabemos entre todos, ¿no? Y efectivamente yo creo que la poesía es un poder extraordinario, ¿no? Y eso es lo que uno quería. Yo inicialmente le dije que comencé a dar clase por vanidad, porque yo quería saber mucho y quería transmitir lo que sabía, pero en realidad lo que quería era compartir ese poder enorme. Por eso es que me decía tanto y me dice tanto el Hombre Araña, que cuando dice que un gran poder implica una gran responsabilidad, y aprender una lengua, pues es una responsabilidad enorme que cualquier hablante, y ustedes como profesores, pues tienen la obligación doble de transmitirle a sus alumnos. Ahora, lo segundo era, en cuanto a los poderes, de cómo las estrategias. Sí, recuerdo que una de las estrategias, pues era, me acuerdo que nos hablaba del Cid, y entonces todos los compañeros tenían nombres de personajes del Cid, ¿no? Entonces era maravilloso, porque era como un juego. Y entonces yo me acuerdo que el Moro Expósito era un compañero que se llamaba Ángel Juárez Cacho, y pues él era Mudarra, y entonces eran los nombres de los personajes en nuestros juegos diarios, eran parte de esa dinámica que ella hacía. Pero sobre todo me acuerdo cuando me dijo en una ocasión que yo tenía que leer a Rimbaud, y entonces recuerdo que
Me robé un libro, eso sí me acuerdo, sí. Eso me queda, bueno, robarse un libro se vale, ¿no? Como decía Balzac, detrás de toda gran fortuna hay un crimen, también detrás de toda biblioteca hay un crimen, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me robé un libro de Rimbaud, ahí lo tengo todavía, en la librería de Cristal, y efectivamente me acuerdo en el servicio militar a los 18 años, a punto de cumplir 18, estaba en fila y leyendo la literatura de Rimbaud y entendiendo por qué quería la maestra que yo leyera. No porque fue una lectura obligatoria, sino porque sabía que yo necesitaba leer ese libro. Yo creo que eso, por supuesto, es muy difícil, pero saber qué le va a cambiar la vida a un alumno, eso es muy difícil, ¿no? Pero sí creo que hay libros que, cuando le dicen a uno, tú tienes que leer esto, no te puedes morir sin leer esto, bueno, pues sí, pero debe ser algo muy importante, pero a mí no me dicen nada. Entonces yo creo que uno tiene que encontrar sus propias obsesiones, sus propias lecturas. Como dice el Evangelio, no me hubieras buscado si antes no me hubieras encontrado. Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Uno se reconoce sus lecturas, no las conoce, ¿no? Sí. Yo recuerdo el impacto que me provocó en mi adolescencia El lobo estepario, y efectivamente la maestra Meneses lo que tenía era que sabía localizar las lecturas que estaban destinadas para uno, ¿no? Ese libro que era para uno. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Una pregunta para la doctora María Teresa Ruiz. ¿Cómo dirigir la enseñanza de la literatura en el bachillerato para que ésta conduzca a descubrir la belleza de lo cotidiano, ¿no? Y todos los poderes de la literatura que ya se han comentado acá? Muy bien. Bueno, antes que nada, sí quisiera como hacer un comentario extra cuando hablaron del asunto de la memorización, que yo creo que es importante que se aprendan poemas, porque me vino a la mente un comentario que hizo en una ocasión Aurelio González, que con una agudeza así que lo caracteriza siempre, hablando de esto que plantean los nuevos enfoques en contra de la memorización y todo esto, él dice, bueno, yo me pregunto, ¿cómo se van a aprender los niños las tablas de multiplicar si no es por memorización, ¿no? Esto yo creo que hay que retomarlo un poco para entender y no caer en situaciones extremas, ¿no? Finalmente yo creo que en la literatura se vale utilizar cualquiera de estas estrategias. Y también me gustaría, y perdón que me atrase un poquito con la pregunta, me gustaría agregar algo que relacionado con la pregunta que le hicieron a Arcelia de para qué estudiar literatura. Esto me hace recordar por principio una película que seguramente ustedes conocen, que es La vida de los otros. En La vida de los otros es un escritor exitoso que el gobierno desconfía de él, y le ponen un espía. El personaje antagónico del escritor es un espía del Stasi, y entonces empieza a ahondar en la vida de esta pareja, del escritor y su compañera, y resulta que espiar al otro le va a traer como una especie de sensibilidad que no tenía antes porque es un hombre muy frío, y resulta que en una ocasión este espía se roba un libro de Bertolt Brecht, y resulta que esto va siendo como la puerta de entrada a un nuevo mundo. Posteriormente, cuando escucha él la sonata del hombre nuevo, viene siendo también como el detonante para empezar a ver la vida desde otra perspectiva, desde otros ojos, al contacto con el arte, al contacto con la literatura, ¿sí? Entonces, esto yo creo que nos dice mucho. Por ejemplo, yo veo, incluso en esta postura que manejan de los clásicos, yo veo como muchas obras en mis alumnos crean reacciones muy particulares, ¿no? Esto
a mí como docente me encanta porque entiendo que pude abrir esa puerta para que ellos se engancharan con algo que finalmente pues a mí me importa porque es mi área. Y por otro lado, también quisiera compartir una experiencia que tuve hace muy poquitos días, donde el tema que estábamos viendo, y aquí podríamos pensar que nos remitimos al pasado y que ellos lo pueden ver como algo muy pesado y tal, el tema era los cronistas del siglo XVI. Los alumnos abordaron distintos autores, fragmentos de crónicas del siglo XVI, se les planteó el asunto de las características de la crónica, y en esta urgencia actual de que hay que traer a los alumnos al aquí y a la ahora, entonces después leímos un texto que se llama Los 219. Esto pues nos da la pauta de qué estoy hablando, ¿no? Después de leer ese texto de los 219, los alumnos tenían que vaciar en un escrito su experiencia sobre el temblor porque ellos fueron testigos presenciales, ¿no? Y tuve 3 reacciones que realmente a mí me movieron. Una fue un primer chico que me acercó porque les puse un límite para hacer el texto, y me dice el muchacho: ay, maestra, me va a disculpar, pero yo hice 4 páginas porque no pude parar. Entonces eso, pues a mí me dio muchísimo gusto, ¿no? Y después se presentan 2 chicas, y esas 2 chicas, a la hora de estar leyendo su texto, empezaron a llorar, lo que provocó que en el grupo como que se formara una especie de catarsis, ¿no? Y que a mí, como docente, me dejó pensando, pues ahí está, ¿para qué sirve la literatura, no? O sea, finalmente es para que el alumno entienda su circunstancia y entienda lo que está pasando por su vida. Y no sé, o sea, si nos remitimos, por ejemplo, a otros aspectos como el hecho de que se identifique con personajes, finalmente esto lo va a espejear y le va a hablar de su vida y de su mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quería como agregar un poquito, ¿no?, de esto. Y perdón, ¿cuál? Pues lo que pasa es que ya se fue un poco de tiempo, entonces bueno, vamos a dar paso a otras intervenciones, perdón, para el maestro Romeo Tello. A ver, ¿cómo constituir un ambiente escolar que favorezca el aprendizaje literario? Y claro, también hay que pensar en este contexto de las TICs, ¿De la ¿no? qué? Las Claro, tecnologías de la información. Sí. Bueno, creo que es uno de los proyectos a los que más tiempo debe dedicarles precisamente la enseñanza contemporánea. El aula, el espacio del aula, el espacio del aprendizaje de la literatura y de cualquier otra asignatura, tiene que ser un espacio de trabajo en el que se tomen en cuenta los modelos en los que están creciendo los alumnos, la sociedad en la que están creciendo, pero también todo lo que queremos hacerle llegar a los alumnos de la tradición. Yo creo que no podemos perder el vínculo con la tradición y acercarla siempre a lo que está pasando en el momento presente. En el caso de la literatura, creo que se tiene que tener docentes bien preparados, docentes que estén convencidos de que la práctica de la enseñanza de la literatura es valiosa, que, como decía María Teresa ahorita, si parten de la idea de que el texto literario nos enriquece, y nos enriquece en todos sentidos. Pensar en individuos ensimismados sería pensar en individuos pobres. Pensar en individuos que no están dispuestos a dialogar con otros sería pensar en individuos con un proyecto de vida marchito desde el principio. Y pensar en que el contacto con los otros en la literatura les amplía las fronteras y los hace entrar con modelos de conducta, de vida, de aspiraciones, modelos de lenguaje que están mucho más allá de lo que les ofrece el mundo inmediato, es pensar con una posibilidad de enriquecimiento que no les da ninguna otra área del conocimiento. El libro nos da la posibilidad de conocer otros espacios, otras maneras de ser, nos da la posibilidad de que nuestro lenguaje trasciende y vaya más allá de los monosílabos, de los discursos telefónicos actuales, o del lenguaje convertido en caritas sonrientes, al que acudimos prácticamente todos en la época contemporánea. Ahí nos pone en contacto con un lenguaje generoso, que tiende a la belleza, a la sorpresa, a la iluminación,
y que tiene la belleza a veces en las situaciones más ingratas, en las situaciones más escandalosas, más espantosas. Entonces, el espacio de aprendizaje puede ser, independientemente del mobiliario que se tenga, independientemente de la zona en la que esté localizada la escuela, independientemente de si es un espacio grande o no, tiene que tener un docente convencido de que lo que va a hacer es un enriquecimiento recíproco y que está convencido de que el texto literario no solamente nos da nuevas referencias culturales, no solamente nos hace más cultos, entre comillas, nos hace mejores individuos, mejores ciudadanos también. Recuerdo en ocasiones con mis alumnos un texto de Milán Kundera en el que decía que la novela es el espacio imaginario y deseable de los individuos, porque es el espacio en el que nadie es dueño de la verdad, pero todos tienen derecho a ser escuchados. Si un alumno aprende a partir de una novela que lo mismo Madame Bovary, que su esposo tiene razón, lo mismo Sancho que el Quijote, lo mismo Raskolnikov que toda la sociedad que lo persigue, todos tienen derecho a ser escuchados, empezaremos a ser más tolerantes. Como eso hay múltiples ejemplos que los textos literarios nos pueden dar para que el espacio de la enseñanza de la literatura sea un espacio de iluminación por vía del lenguaje. Por eso es que convertir a la literatura en una enseñanza para buenas prácticas del lenguaje, para aprender a hacer cartas de presentación o para aprender a hacer un diario, una entrevista, me parece que es empobrecer el gran proyecto de la literatura. Hay que aprender eso para potenciar el discurso literario. Si los alumnos son generosos, si los alumnos son brillantes, y pueden aprender y contagiarse de ese discurso siempre, que hay una vocación de enseñanza legitimada solamente por el gran gusto y el conocimiento que tenga el docente que está al frente de la cátedra. Creo que así se puede crear un espacio donde la literatura se convierte en el centro de interés de todos. De otra manera volveremos a consagrar nuestro mundo de lectores a un mundo de lectores que leen mucho, como Gabriel Said lo decía en uno de sus múltiples textos sobre la lectura. Los lectores universitarios, los que tienen un título universitario, recuerdan que leyeron mucho entre los 6 y los 24 años de edad. O sea, leyeron sobre todo libros de texto, porque tenían que leerlos, y después los maestros de literatura hicimos todo para que no vuelvan a tomar un libro en su vida. En ese sentido, entonces, si no hay un compromiso de alguien que quiera hacer del trabajo de la lectura un acto revelador, que si alguien cree que solamente ir a mencionar a algunos autores para quedar bien y cumplir con un programa, marchitamos toda posibilidad de que la literatura florezca en los lectores. Sí, muchas gracias. Bueno, son fuertes las aseveraciones que haces, pero que a todos yo creo que nos resuenan, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta para Yosahandi. ¿Qué estrategias y qué lecturas funcionan en el bachillerato a distancia, ya que tiene como una especificidad tan clara y unos retos particulares? Bueno, las lecturas también dependen un poco del docente. Tenemos algunas lecturas que son como obligatorias, que tienen que ver quizá con los clásicos o con lecturas actuales que puedan tener un efecto en el alumno. En otros casos tenemos la oportunidad, digamos, de elegir la lectura, y eso también depende mucho del grupo. Por ejemplo, no puedes elegir el mismo texto para gente del DF que para chicos de Yucatán que tienen que caminar 1 hora para llegar a la sede, ¿no? Entonces tienes que buscar ahí, apelar un poco también al aspecto referencial y autorreferencial del texto para que ellos se puedan identificar y los puedas enganchar. También tenemos, una de las cosas que a mí me gustaba mucho del primer programa de literatura del BUNAM, es que tenían una especie de diarios donde ellos iban hablando sobre sus experiencias de lectura. Lo que pasa es que sí necesitan una guía, porque muchas veces es tan amplio que solo ponían me gustó mucho. Entonces ahí necesitan la guía del asesor que haga preguntas detonadoras para que los alumnos puedan empezar a expresar sus sentimientos acerca de la lectura. También tenemos foros de discusión, que esos también son muy importantes, porque en los foros también ponemos algunas preguntas detonadoras, algunos fragmentos de lectura que permiten que haya una discusión grupal. Lo que sí es importante mencionar es que en la educación a distancia no puedes dejar al grupo solo, necesita un acompañamiento constante del asesor. Es decir, si dejas el foro, abres la pregunta y no vuelves a ingresar, no pasa nada. Es muy importante que tú estés ingresando, que estés moderando, y de esa manera vas logrando enganchar a los alumnos, ¿no? Porque además tienen muy poco, en el programa la parte de literatura, como pasa en bachillerato, pues no es tan amplia, ¿no? Claro, muchas gracias.
Bueno, pues ya el tiempo se nos ha terminado, desgraciadamente. Ha sido pues una mesa muy rica, a partir, ¿no?, que hemos tomado como punto de partida la maravillosa evocación de Vicente y todo el recorrido que nos permitió hacer junto a él. Creo que, bueno, han quedado claros algunos puntos que aluden a la dificultad realmente que tenemos los profesores que nos dedicamos a la enseñanza de la literatura, que básicamente se plantearon algunas dificultades, no tanto cómo resolverlas, porque son problemas de gran complejidad y que, bueno, van desde las clases presenciales hasta las clases ¿no?, a distancia, la lucha, digamos, con las tecnologías, ¿no?, que nos están ganando el paso, los nuevos géneros, los intereses de los estudiantes, en fin, la enseñanza de la literatura representa pues una serie de aristas que tenemos que pensar sobre ellas, tratar de pensar en estrategias para resolverlas y que, bueno, aquí pues quedan apuntadas únicamente. Bueno, pues les agradezco muchísimo al ponente, al magistral, a Vicente y a todos los participantes de esta mesa de análisis y también a la presencia de ustedes como público, nuestros colegas. Muchas gracias. Bien, pues llegamos al término de nuestra sesión y tan solo quisiera remarcar la riqueza de planteamientos que se han hecho y me llama la atención cómo existe esta necesidad de comunicación entre profesores de literatura. Ojalá y en los diferentes ámbitos del bachillerato pudieran organizarse encuentros de profesores de literatura para dejar que los planteamientos que hoy se hacen se retomen. Cuando se pregunta, y aquí me voy a permitir, sin ser parte de la mesa de análisis, pero porque no me puedo resistir, decir que si preguntan ¿qué haces para que un alumno se entusiasme con la literatura? Pues primero que te hayas entusiasmado tú cuando leíste el libro. Nadie puede transmitir lo que no siente. Y en ese sentido yo retomaría lo que aquí se comentó de la necesidad de ver con nuestros alumnos, de entre la gama que tenemos de obras, aquellas que nos apasionen. Me parece que será una condición indispensable. Yo me quedaría para terminar con lo que dijo el doctor Quirarte respecto a la enseñanza de la literatura, que se puede dar de esta manera, con esta pasión, si vemos que la literatura, lo dijo él, es mirar con más atención, es reconocer la hermosura de la vida y es un pasaporte a mejores latitudes. Muchas gracias, doctor Quirarte. Muchas gracias a nuestros queridos maestros del bachillerato, de la mesa de análisis, y pues no nos queda más que invitarlos a siguientes eventos que se organizarán seguramente en alguno de nuestros subsistemas y por supuesto en el CAP más adelante como consecución de este evento. Gracias.